Y bien, estamos ahora con Óscar Queirolo, que es consultor ambiental y ha participado en el estudio de impacto ambiental de Conga, y con Javier Velarde, quien es director regional para asuntos legales de Newmont. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hay este informe elaborado en 15 días por el Ministerio del Ambiente, que fue filtrado a IDL Reporteros, y lo que IDL Reporteros ha publicado son unos párrafos que aparentemente pues son muy negativos respecto de Conga, ¿no es cierto? Luego el ministro Giesecke ha señalado que en realidad no tienen por qué entenderse de manera negativa cuando se dice que se transformará de manera irreversible la cuenca o la cabecera de cuenca o el ecosistema. Eso no significa necesariamente malo, porque puede ser bueno si es que este ecosistema es reemplazado por otro mejor, en fin. Pero claro, esa segunda parte no ha aparecido en la información que ha dado, que ha sido vertida a la opinión pública. Entonces la gente allá en Cajamarca se ha sentido muy fortalecida, muy respaldada por este informe, ¿no es cierto? Antes de entrar a los aspectos específicos, Yanacocha o Newmont, en fin, Conga, no ha tenido una política de información hacia la población. La población está totalmente, la mayor parte de ella, convencida por el discurso radical. Bueno, Jaime, yo creo que tenemos que recordar que el proceso del estudio de impacto ambiental se inició hace más de 2 años y que tuvo una fuerte campaña de comunicación, como lo establece la ley además, con las 32 comunidades del entorno del proyecto. Y que ese proceso de comunicación culminó con una audiencia pública en la que participaron más de 6.000 personas y que ha sido la audiencia realmente la más exitosa de todo el país, en el sector minero y en otros sectores, y que culminó con la aprobación del proyecto. O sea, la gente respaldó, las 32 comunidades del círculo de influencia directo, respaldó el proyecto. Entonces, había una campaña de comunicación muy intensa y la gente ha sido convencida. Dentro de ese sector. Ahora, ¿por qué no se incluyó a las cuencas que de alguna manera son tributarias de, en fin, de esta cabecera de cuenca, por llamarla así, es decir, Selendín, Bambamarca, etcétera? Bueno, la selección, digamos, del ámbito de influencia se hace en base a criterios técnicos, en base a criterios geográficos, sociopolíticos, y lo determina, digamos, los consultores, la empresa que hace el estudio de impacto ambiental, y es ratificado también por el propio Estado al momento en que se definen los parámetros para la elaboración del estudio. ¿Esto significaría entonces que, por ejemplo, el río que pasa por Selendín no recibe prácticamente agua de estas lagunas o de esta cabecera de cuenca? ¿O? Bueno, se hace una evaluación del impacto, digamos, hasta dónde puede ir el impacto de las operaciones, y hasta ese ámbito de influencia es que se comunica y se hace... Esa es una respuesta formal. Yo quiero saber que me diga la verdad. Es decir, ¿hay agua que viene de estas cabeceras de cuenca que va a Selendín o no? Eso es lo que quiero saber. Claro, es que una cosa no sé, quizás usted pueda saber la respuesta a esa pregunta. Bueno, lo que sucede es que para la delimitación de las áreas de influencia se hacen sobre la base de los impactos residuales. Y el impacto residual es aquel que queda luego de haber hecho la medida de gestión del impacto. Una medida de gestión del impacto, por ejemplo, es una mitigación. No siempre se puede mitigar un impacto, también se puede compensar un impacto. En este caso particular, con el tema del agua, es una compensación por la cual se hace la medida de gestión del impacto. Pero ustedes no saben, ¿cómo se llama el río que pasa por Selendín? El Sendamal. Sendamal. Sí. Ese río, ¿qué porcentaje del agua, del cauce, del caudal de ese río proviene de las lagunas, en fin, no sé, de lo que llueve en la cabecera de cuenca de esas? Y aquí hay todo un tema también. Cuando hablamos de cabecera de cuenca, no estamos hablando de que la naciente de un río necesariamente es la misma expresión en cantidad de volumen, lo que te encontramos kilómetros abajo. En esta zona estamos hablando de una ramificación de cursos de agua. Entonces, no necesariamente, en el caso el proyecto no tuviese una medida de mitigación, si se afecta una parte de estas ramas que son que forman las quebradas, si afectase esa parte, no significa que se esté afectando toda la cabecera de cuenca. Entonces estamos hablando de una porción que ha sido evaluada y ha sido estudiada adecuadamente en el estudio de impacto ambiental. Ahora, cuando se ha tenido en cuenta la medida de gestión del impacto, que en este caso no es una mitigación, sino es una compensación por el tema de las lagunas, la afectación va muy localmente. Es más, se están generando impactos positivos sobre eso. Entonces no podemos decir de que la afectación es aguas abajo, sino, imagínate, tendríamos que ir a evaluar hasta el océano Atlántico. No hay manera de decir qué porcentaje del agua, del caudal del río Sendamal, en fin, no sé cómo se llama, proviene, digamos, ¿qué puedo decir yo? De la parte alta de la cuenca esa, digamos, o de las lagunas.
en el momento en que se rebosan, por ejemplo, las lagunas. No sé cómo plantear la pregunta, pero digamos... Ellos sí, sostienen... o sea, es una porción, están en los estudios definitivamente, pero no podemos asumir de que la afectación de una porción de toda la red que involucra una cuenca de este tipo se va a expresar en un impacto igual aguas abajo. Es una pequeña porción. Me refiero a la parte afectada. Las partes afectadas en realidad están a muy corta distancia desde las fuentes. En otras palabras, el área de influencia directa e indirecta se establece sobre los impactos residuales y se establece con las medidas de gestión. Una de las observaciones fue, por ejemplo, ¿por qué no los impactos? Y una de las preguntas que nos atañen en este momento, ¿por qué los impactos no fueron más grandes? ¿Por qué los impactos, teniendo en cuenta de que estamos en un ecosistema frágil, ¿no? como lo mencionan en estas inquietudes, ¿por qué no existe un mayor alcance geográfico? ¿Por qué? Porque la medida de manejo ya ha estado conceptualizada desde el inicio del proyecto. Obviamente este proyecto no podía ser viable si es que se va a haber afectación de algún cuerpo de agua, es una afectación importante aguas abajo. Bueno, el informe del MINAM dice que el proyecto Conga transformará de manera significativa e irreversible la cabecera de Cuenca, desapareciendo varios ecosistemas y fragmentando los restantes de tal manera que los procesos, funciones, interacciones y servicios ambientales serán afectados de manera irreversible. Ahora, el ministro dijo que eso no significaba necesariamente mal, no era necesariamente malo, podría ser afectados de manera irreversible, pero con unas consecuencias positivas. No entiendo cómo. ¿Cuál es la respuesta frente a esa...? Frente a esa observación, sí. Si hablamos de irreversibilidad, obviamente, si nosotros planteamos una medida de compensación y no de mitigación, estamos asumiendo de que hay un impacto que no puede ser mitigado, pero tiene que ser compensado. Y obviamente eso es un impacto irreversible. Por ejemplo, si planteamos una instalación sobre una laguna, en este caso particular, por ejemplo, el Tajo va a estar en el área de emplazamiento físico de la laguna. Eso es un impacto irreversible. Ya. Sin embargo, tiene una medida de compensación. ¿Qué es cuál? Crear una capacidad de regulación y de almacenamiento similar en un área que pertenezca a la misma Los reservorios cuenca. Compensan esta afectación. Y no solo... digamos que la afectación es irreversible en la zona que va a ser afectada, por supuesto, obviamente. porque la laguna va a desaparecer. Ahora vamos a tener un tajo, ¿no? Una zona, una depresión esto del está terreno, escrito ¿no? de una manera maliciosa, entonces. Bueno, sí, ese es el tema. Porque no se agrega la segunda parte, que esto va a ser compensado. Ahora, esta compensación estos reservorios, ustedes han dicho claramente que van a tener mayor capacidad, ¿no es cierto? Sí. E incluso regulación, es decir, en época de secano va a haber agua. ¿Esto es verdad? Sí, es cierto. O sea, la estrategia ha sido trabajar sobre cuál va a ser el principal servicio ambiental que puede ser afectado como consecuencia del emplazamiento del proyecto, ¿no? Cuando hablamos de servicios ambientales, son todos estos aspectos, funciones del ecosistema que no solo importan al ser humano, también estamos incluyendo funciones del ecosistema. En este caso, la parte hídrica ha sido uno de los temas que ha tenido que manejarse de una mejor manera. La parte hídrica desde el punto de vista del ecosistema mismo, como también del ser humano, ¿no? Bueno. Y el manejo básicamente va en aumentar esta capacidad de almacenamiento, obviamente con el recrecimiento de una presa. Las lagunas tienen una limitada capacidad, las lagunas naturales, ¿no? Claro. De almacenar agua. Se está recreciendo estos bordes, ¿no? Porque existen unos bordes que durante la época de lluvias obviamente rebosan, durante la época seca solo Sí. fluctúan ahí por evaporación, ¿no? Se está incrementando la capacidad de almacenamiento de la cuenca, perdón, de esta capacidad de la cuenca colectora de estas lagunas, y también regularla, porque en la naturaleza no existe una regulación, existe impredecibilidad, ¿no? De acuerdo. Entonces, tenemos esa capacidad. Tenemos que ir a una pausa, si me permite, Sí, que regresamos con más puntos. Gloria a la Navidad, a los abrazos sinceros, a las pasas, a las frutas, al aroma. Gloria a disfrutar en familia. Gloria, el panetón de la Navidad.
otros ojos me verán. Porque los lectores evolucionan. Desde este 30 de noviembre, La República crece en todo sentido. Grande por dentro y por fuera. La República. Nos verás con otros ojos. Regala lo mejor, comparte con amor con Iraoka. Esta Navidad, venga a Iraoka, donde encontrará productos de gran calidad en las mejores marcas y con lo último en tecnología. Regala lo mejor, comparte con amor con Iraoka. Lo que siempre soñó, increíble variedad de productos para compartir con toda la familia. Regala lo mejor, comparte con amor con Iraoka. Bien, hablábamos de el servicio hídrico, pero también otros servicios ambientales. Entonces, aquí precisamente uno de los puntos del informe del Ministerio del Ambiente dice que los 86 millones de dólares de valor de reposición estimados en el estudio de impacto ambiental están subestimados. Así, al eliminarse las lagunas y construirse un reservorio en su reemplazo, no se está mitigando el impacto, sino compensando solo el servicio de provisión hídrico, dejando de lado la compensación de los otros servicios ambientales perdidos. O sea que aparte, sí, ahí de alguna manera están reconociendo que se compensa la cantidad de agua, incluso con creces, ¿no? Pero hay otros servicios ambientales perdidos. ¿Cuáles son estos? ¿Qué tiene que ver con la variedad de especies de flora y fauna, la biodiversidad? ¿Cuáles son estos? De los servicios o funciones de estas lagunas y también de la vegetación asociada, ¿no? En el caso de los bofedales, por ejemplo, ¿no? Está el hábitat de fauna. Ajá. Por ejemplo, en el caso particular de la zona, no existen muchas especies de aves que sean específicas de estos humedales, ¿no? Como puede suceder en otros humedales, en otras zonas de importancia en el Perú. Sin embargo, se ha hecho la evaluación de qué tipo de especies de fauna se encuentran directamente relacionadas con los cuerpos de agua. Hay dos tipos principalmente, hay aves residentes, ¿no? Por ejemplo, gallaretas, patos, por ejemplo, ¿no? Que utilizan el espejo de agua, ¿no? La calidad de las aguas va a ser buena en estas zonas, obviamente, ¿no? Por obvias razones, porque no solo se ha hecho para satisfacer estos bienes o funciones ecosistémicas, sino también con motivos humanos, ¿no? Agua para riego, etcétera. Estos nuevos reservorios van a proveer espejos de agua en mayor cantidad a los que inicialmente se verían afectados. Eso es por el lado de las aves residentes. Hay aves migratorias también. Hay aves migratorias que utilizan, por ejemplo, los bordes de lagunas. ¿Qué pasa con los bofedales? En el caso particular de los bofedales, se han evaluado también cuál es la importancia para estas aves. Tanto las orillas de lagunas como los espejos de aguas pueden proveer hábitat adecuado. Es más, como parte del estudio de impacto ambiental, se ha planteado también la reconformación de orillas y la inducción de vegetación en las orillas. Y esto puede ser manejado a través de ingeniería al servicio de ciencias ambientales. De tal manera que se provea no solo espejos de agua, sino también una mayor cantidad, un perímetro mayor de lo que existe actualmente para que sean usadas por aves migratorias, ¿no? Ese es en el caso particular de las aves, ¿no? Hay anfibios también, ¿no? Hay una especie de anfibio que tiene una importancia ecológica desde el punto de vista de conservación, que también tiene todo un plan de manejo, ¿no? ¿Un anfibio qué cosa es? ¿Una rana? Sí, es una pequeña ranita que habita en la zona, ¿no? Que tiene un grado de endemismo, ¿no? Que ha sido evaluado a través de una serie de estudios. Se encuentra esta rana no directamente en el bofedal, sino en los pajonales, ¿no? Es una rana que no tiene renacuajo, por ejemplo, ¿no? Es una rana que necesita ambientes más secos. Y tienen todo un plan de manejo. O sea, para que veas el detalle, estoy dando algunos ejemplos de la minuciosidad, como se han realizado y se han planteado las medidas de manejo. Otro punto, ¿no? Que dice, no se han realizado estudios que de manera fehaciente demuestren que los depósitos de relaves no producirán filtraciones. Riesgo potencial, toda vez que en el estudio de impacto ambiental se confirma la existencia de flujos hídricos subterráneos. Aquí hay una cosa, ¿no? Obviamente los estudios relacionados con el depósito de relaves han sido los más específicos, los más minuciosos, los más detallados, ¿no? Estamos hablando de almacenamiento de una cantidad importante de materiales en esa zona. Los estudios geológicos han tenido que ser a nivel de detalle, ¿no? Eso se presenta a nivel de factibilidad. No es solo a nivel de prefactibilidad o a un nivel, es un nivel muy, muy, muy detallado. Entonces, ¿no es verdad esto? Si alguien que puede leer los estudios y los detalles que se encuentran en esos estudios, básicamente no haría esa observación, ¿no? Pero los depósitos relave inclusive tienen sistemas que se conocen en ingeniería como redundantes.
Es decir, aparte de poseer un sistema, tienen otro en caso de una contingencia. Eso se hace con ingeniería moderna, ¿no? Y muchas veces es difícil separar la parte ambiental de la ingeniería moderna. ¿Por qué? Porque en el caso particular, por ejemplo, de la presa de Relaves, ¿no? Tiene una cara con geomembrana, por ejemplo, para evitar infiltraciones, existe un adecuado manejo de aguas, hay canales de derivación para evitar que el agua de lluvia, por ejemplo, entre en contacto con ese... en otras palabras, existe gran redundancia entre los sistemas para poder prevenir la filtración. Ahora, ¿no? Los niveles de infiltración del agua, sea de las lagunas o de los bofedales... se han determinado que son bastante bajos debido a la geología de la zona, ¿no? Estamos hablando de zona con muy baja permeabilidad. ¿Y eso por qué? Porque estamos hablando de rocas predominantemente intrusivas, ¿no? Las rocas intrusivas son básicamente rocas de origen volcánico que tienen muy baja conductividad del agua. Es decir, a través de sus poros es muy difícil que se mueva el agua, ¿no? Y eso es lo que sucede. Y en el caso de las lagunas particularmente tienen un fondo impermeabilizado por arcillas, ¿no? Y eso es obvio. Si no tuviesen ese fondo, en realidad las lagunas se habrían perdido hace mucho tiempo, ¿no? Eso es, naturalmente puede probarse, ¿no? Como decía Telmo Rojas, en realidad hay una desertificación ocasionada por la agricultura minifundista, intensiva, excesiva, que está impidiendo la infiltración, ¿no? Normal, digamos. Bueno. Ya no tenemos, creo, más tiempo, ¿no? Ya nos ha ganado el tiempo. Efectivamente, habían 2 o 3 puntos más, pero digamos, creo que hemos tocado los principales mencionados en el informe del Ministerio de Energía y el Ministerio del Ambiente. Yo les agradezco a Óscar Cairolo y Javier Velarde por su participación en la hora venida. Ojalá que esto haya ayudado a entender un poco mejor este difícil y complicado tema que tiene que desarrollarse de una manera sensata, digamos, calmada, serena, en Cajamarca, para tratar de entender efectivamente hasta qué punto estamos compensando afectaciones irreversibles, como dice el informe este. Vamos a una pausa y regresamos.